cambio no se ve la presentación. O sea, aquí en este momento no se ve la presentación todavía. No, todavía no. Ay, Dios mío. Entonces no supe Compartir el compartirlo. escritorio Señora, espérame. completo. Déjalo de compartir y dile escritorio completo. Es que me da la opción de, ok, escritorio. Listo. Entonces, aquí en este momento, ¿ya la ven? Sí, ya ahora sí se ve. Sí, Listo, muy bien, chicos. Entonces, agradeciendo la puntualidad de las personas que están ya conectadas, eh, vamos a arrancar nuestra presentación del día de hoy. Como les manifesté el jueves, la idea es hablarles un poquito de lo que son los fraudes financieros y qué consecuencias pueden tener. Todo lo vamos a hacer con respecto, también vamos a mirar un caso que es muy conocido por todos de precisamente ese tipo de prácticas. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Les voy a pedir el favor que mantengamos el micrófono apagado. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta, con el mayor de los gustos, podemos levantar la mano. Voy a intentar acá conectarme desde el celular por el Skype también para poder observar si hay alguna pregunta. ¿Listo? Con eso evitamos que de pronto hayamos o tengamos interferencia. Bueno, entonces, para recordarles, mi nombre es Julia Elena Ibáñez, yo soy contadora pública, soy docente medio tiempo de la UNAP, estoy en José Acevedo Gómez, Bogotá, Cundinamarca, y pues mis datos de contacto, en este momento tengo a cargo como 15 grupos del curso de legislación comercial. El tema que vamos a tratar hoy, pues va a ser una pequeña presentación de lo que son los fraudes, delitos financieros y vamos a ver un caso de estudio que es el caso de Enron. Entonces, entrando en materia, lo primero que vamos a mirar es un poco la definición, definiciones que de pronto he conseguido en la consulta del tema, en las cuales dice que un fraude como tal es una forma de conseguir beneficios personales usando a terceras personas a través de engaños. Quiere decir que cuando sucede este tipo de cosas, las personas en algunas ocasiones, no son conscientes de eso, de lo que está pasando, es decir, son víctimas de esa situación. De pronto algunos hemos conocido temas como del fleteo, del paquete millonario, de la llamada de sustentación y demás. Esos son tipos de fraude que ahorita pues lamentablemente después de un tiempo como que abundan un poco más. Estos fraudes como tal representan un delito que atenta contra el patrimonio de una o varias personas. Entonces, la finalidad de este tipo de cosas, ¿cuál es? Es recaudar unos dineros de forma ilícita a nombre de una persona que es la persona que le están haciendo el fraude, que no ha, digamos que es engañado supuestamente hacia la finalidad de estos bienes y al final, pues esos bienes no van a quedar como de él, sino que van a quedar a nombre de otra persona, es decir, pierde su patrimonio. Incluso, no sé si ustedes hayan escuchado, pero pues yo ya he escuchado dos historias que lamentablemente engañan a personas ya mayores de edad con sus viviendas, les dicen no, tranquilo, venda su casa, el negocio le va a salir, y resulta que el supuesto vendedor, el supuesto abogado que le estaba haciendo todo el proceso de un día para otro, cuando la pobre persona tras va y firma las escrituras, se desaparece y la plática de la supuesta venta nunca está. Entonces ahí cometieron un fraude y un delito financiero contra el patrimonio de la pobre persona que fue engañada confiando en un supuesto vendedor, en un supuesto abogado, que le iba a conseguir una mejor vivienda, que le iba a conseguir la plata y resultó que el señor le hizo firmar escrituras y después de que uno entrega su firma en una notaría, en una escritura, ahí ya uno no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el patrimonio pasa a ser de la otra persona a quien se lo transfirió. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. También hablamos de fraude cuando se generan estafas a otras personas de forma inescrupulosa. Entonces también pasa cuando le dicen a usted, no, venga, que una llamadita, no, resulta que tal persona se accidentó, por favor, mándeme plata ya. O le llega un WhatsApp, amigo, estoy en problemas, présteme plata, no sé qué, por favor, consígneme. Y ya después uno le pregunta a la persona y se da cuenta que no, que la persona no tenía nada que ver, que lo que hicieron fue una suplantación de identidad. Tomaron los datos de él, le robaron su información de sus contactos y empezaron a buscar a contactos. Y hay veces uno que conoce a las personas pero que no tiene tiempo para llamar, termina depositando unos recursos
y termina perdiéndolo porque esos recursos nunca se van a devolver. ¿Qué otra definición tenemos de fraude? O de más bien de los delitos financieros. Como tal, un delito financiero es un delito no violento, es decir, aquí no estamos hablando de que se está atentando contra la vida, sino que se está atentando es más bien contra los bienes económicos. Por tanto, el delito financiero conlleva a una pérdida financiera, que está representado en información falsa o alterada, puede ser para las organizaciones a través de los estados financieros. También conocemos como delito financiero el tema del lavado de activos, el blanqueamiento de dinero y la captación ilegal de dinero. Estos, pues digamos que es posible que los hayamos escuchado un poco más por las situaciones de Colombia a nivel de contexto, pues del tema de los fraudes que han pasado en los últimos años, que las noticias como que le dan mucho énfasis a todo el tema de lo que es el lavado de activos y hacen como todo el esquema de qué fue lo que pasó ahí. Lamentablemente, pues dentro del tema de la corrupción, uno de los puntos más fuertes pues son los delitos financieros, que es el atentar contra el patrimonio. Cuando hablamos de empresas, muchas veces incluso se atenta contra el patrimonio del Estado, porque se pueden ver contratos que el Estado ha realizado con ciertas personas, que al final las personas lo que hacen es generar un incumplimiento y con ese incumplimiento pues la pérdida de dinero. En el ambiente empresarial también tenemos temas como el fleteo, el robo electrónico, la suplantación de identidad. Todos más o menos conocemos pues qué es este tipo de cosas. Digamos que últimamente, después de que empezó la pandemia, que nos abrimos un poquito más al tema de la virtualidad, es un poquito más riesgoso también para las empresas las dos últimas características, que es el tema del robo electrónico y la suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque pues así como las empresas tienen la oportunidad de abrir las posibilidades de que todos nos podamos conectar a internet, que podamos hacer nuestro teletrabajo y que de pronto muchas cosas las podamos hacer vía la web, estas empresas también tienen que generar entonces, aquí en este caso, ¿qué ocurre? Que cuando la empresa genera como la apertura para hacer sus actividades a través de la web, también tiene que generar la seguridad electrónica. Y la seguridad electrónica tiene que ver con todo, con el tema de la creación de las claves, con el tema de que no vayan a, personas inescrupulosas no vayan a coger sus bases de datos y las vayan a usar de manera inadecuada. Cuando hablamos de suplantación de identidades, cuando la persona que está haciendo el fraude o el delito financiero se hace pasar por otra persona en busca de un beneficio, o sea, económico. Aquí, ¿qué tipo de actividades se podrían ver también en el ambiente empresarial? Podemos ver temas de alteración de registros. ¿Cuándo ocurre este tema de alteración de registros? Cuando de pronto en el triángulo del fraude hay deseo de cometer el fraude. Es decir, la persona sabe que lo que está haciendo es un delito financiero, pero lo hace motivada por algo más, de pronto porque tiene necesidad de los recursos financieros. Entonces, ¿qué hace? Si tiene acceso a los registros financieros, lo que hace es alterar la información, ya sea por un beneficio económico inmediato o por un beneficio económico futuro. También está el tema de la apropiación indebida de activos y dinero de la empresa. No sé si alguna vez ustedes hayan escuchado, pero puede pasar también en las empresas que tienen venta al público, en las empresas del manejo de los que manejan la cartera, la tesorería, los que manejan cajas menores, que de pronto empiezan a coger recursos, inicialmente recursos prestados, ¿no? Hoy me quedé sin para el pasaje, sin para el almuerzo, lo tomo, pero lo devuelvo mañana. Pero ya después de que la persona se da cuenta, y si no tiene un buen corazón de honestidad y de ética, se da cuenta que la empresa no lo notó, entonces ya empieza a hacerlo, es como un tema más de que quiere tener esa apropiación indebida. Ocurre también en los cargos directivos, perdón, cuando no están satisfechos con el sueldo, con la contraprestación que les da la empresa,
que buscan la forma de sacar dinero, que supuestamente ellos lo justifican diciendo, no, yo sí tenía derecho porque es que mi trabajo es de gran responsabilidad de tomar dinero indebidamente de la empresa porque no se sienten satisfechos con sus recursos. Está otro tema también que es la apropiación indebida o retraso de ingresos financieros de la empresa. Aquí en el más conocido es el jineteo. ¿Qué es la práctica del jineteo? Que de pronto en algunas veces se ve como en el sector financiero se veía, perdón. Ay, qué pena con ustedes, me dio tos. Que empiezan a generarse en movimientos de valores que pasan de una cuenta a otra, a otra, a otra, y al final se han movido tanto esos valores que no tiene es muy complicado a llegar a identificar cuál es a dónde llegó. Y finalmente ese jineteo termina llegando pues a cuentas personales de las personas que lo están haciendo. Otra práctica es la inclusión de transacciones inexistentes. Este tipo de transacciones inexistentes, ¿en qué se puede presentar? Se puede presentar cuando de pronto se quieren bajar impuestos. Entonces resulta que la empresa tuvo unas rentas o más bien tuvo una utilidad muy elevada y de pronto dicen, no, yo no tengo para pagar el impuesto de renta porque me sale altísimo, porque claro, mayor utilidad, mayor impuesto. Entonces lo que hacen es incluir gastos o incluir algunos costos que no son reales, pero los hacen para bajar los impuestos, lo que conlleva a que el pago de ese impuesto se le vaya a aplazar más y más adelante va a tener que igual pagar el impuesto, pero si esa transacción inexistente la descubren, pues tiene que devolverse a pagar la sanción y casi que pagar más cosas. Por eso lo mejor es siempre actuar con ética y evitar este tipo de prácticas. Esta otra práctica que es la evasión tributaria y fiscal, que va muy alineada al tema de la inclusión de transacciones inexistentes y es precisamente incluir información falsa para evitar la pérdida, para evitar el pago de los impuestos. Y hacer ocultamiento de información, es decir, si la empresa tuvo ganancias, pues tiene que mostrar que tuvo ganancias, en últimas también está ganando. Por un lado le paga al Estado, que con los dineros del Estado todos nos beneficiamos en los proyectos que tiene el Estado, y por otro lado, pues la renta que le queda, después de pagar la renta, la utilidad que le queda la puede disfrutar sin estar de pronto con la duda o con el miedo de que en algún momento lo van a descubrir y después va a ser mucho peor. Entonces, digamos que todo esto puede existir en un ambiente empresarial, pero la idea cuál es evitarlo, porque entre más ganamos, pues pagamos más impuestos, pero también estamos más tranquilos, no podemos estar ocultando información o dejando de pagar lo que tenemos que pagar, porque pues igual estamos beneficiándonos, entonces lo mejor es evitar todo este tipo de prácticas. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda, chicos, les voy a compartir esta información para que por favor en el chat, para que por favor me llenen la asistencia. Mientras tanto, pues si hay alguna pregunta, si hasta aquí me vayan entendiendo, si ha sido claro lo que hemos presentado. Para Marla que ingresó de primeras, si me estás escuchando bien. Ok, bueno, Marla, muchísimas gracias, chicos. Les pido por favor que me colaboren con su registro de asistencia. Ya les voy a dar los datos, sí, señores. Acá les doy el dato, el nombre del CIPAS, el nombre del curso y mi curso para que por favor ahí ya les entregué los datos. Tercer CIPAS, ay, perdón, les envié el nombre que no era, no es este es legislación. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? La parte de arriba, profe, ya lo había anotado. Señora. Aquí arribita ya te lo había anotado también. Espérate. Ay, vale, profe, gracias, qué pena, es que no sé, legislación comercial, muchas gracias. Gracias, mi profe. Les envié el que no era. Listo, chicos. Bueno, entonces mientras me hacen el favor de llenar la asistencia, vamos a continuar. Profe, lo cambiar, si quieres lo quitas, es el último para que no se confunda. Señora. Lo volviste a enviar. El mensaje lo volviste a enviar. Ah, ok, pero ya está con tercer CIPAS, legislación comercial y financiera. ¿Sí es así? No es financiera, es sí tributaria. Ay, Dios mío. ¿Y cómo lo elimino? El que yo puse antes, entonces si Listo. quieres. Espera, ya quité el mío.
para que no haya, qué pena con ustedes. Estoy nerviosa. Ya eliminé los míos para que no haya confusión. Muchas gracias, mi profe. A ti, gracias por la explicación y a los estudiantes. Recuerden que si tienen alguna duda, en este momento pues les recordamos que estamos en una actividad que es de calificación automática, que es el cuestionario. Si tienen alguna duda nos cuentan. En realidad la actividad es más de análisis que de memorización. Y la idea es que vayan pensando en la actividad final del curso y para esto sirve el tema que nos acaba de exponer la profe. Entonces, no duden en hacer preguntas porque les sirve mucho para la actividad final del curso. ¿Listo? Vale, mi profe, muchísimas gracias. Por el momento, pues no veo ninguna pregunta en el chat. Entonces, continúo dentro de mi presentación. Les traigo algunos tips de información que es muy útil y que les va a servir también para el análisis de los casos. En este, perdón, en el primero está la ley 1778 del año 2016, por el cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de la lucha con la corrupción. Este link nos lleva precisamente a la norma. La norma, ¿por qué salió? Precisamente pues por todo lo que hemos vivido. De temas de corrupción en Colombia. Entonces acá ustedes pueden observar que nos dan como los principios de qué es una actuación administrativa, las personas jurídicas y ya al final hablan un poquito de lo que es el régimen sancionatorio. Porque pues el tema es las disposiciones procedimentales y demás, el cómo hacer conciencia precisamente al sector empresarial de lo importante que es evitar este tipo de prácticas. Entonces, este link pues se los comparto acá en el chat, sin embargo, queda en la presentación que en su momento se los estaríamos compartiendo también para que ustedes lo puedan tener, ¿listo? Pues ahí se los comparto para que lo puedan observar. Tengo este otro, que son lineamientos y recomendaciones para elaboración de políticas territoriales de lucha contra la corrupción. Esta sí ya va directamente de una entidad, la cual le está dando como esos lineamientos directamente a la Dirección Nacional de Planeación para que empecemos a las empresas empiezan a tener todo el tema de cuál es su política contra la corrupción. Hablan del diagnóstico de la corrupción, los elementos conceptuales, descripción del problema, análisis de causas y las recomendaciones para la elaboración de sus políticas. Entonces también les comparto para que ustedes lo puedan tener, lo puedan consultar, que les puede servir mucho para los análisis que deben de entregar en la actividad número 5. Esos son tips que son de mucha importancia. Este de acá es un artículo que me gustó mucho también, y se los voy a presentar a ustedes. Es un artículo que dice fraude empresarial, y acá prácticamente digamos que consolida todo lo que acabamos de ver sobre lo que es el fraude, las consecuencias y cómo se puede dar a nivel de la empresa, que también va a ser muy útil para ustedes. Digamos que lo que acabamos de ver fue un breve resumen, pero este les va a ampliar un poquito más sus conocimientos. Todas estas son herramientas de consulta que les pueden servir aparte de lo que ustedes ya han realizado. Perdón, apagué acá. Por último, tenemos este grupo el grupo Aval, que me gustó mucho también. En la página del grupo como tal, nos presenta, hoy algo pasó acá. A ver si abre. Sí. Nos presenta como qué significa o cuáles son los tipos de fraude financiero que se pueden presentar. Entonces está las falsas entregas de tarjeta de crédito, engaños en llamadas telefónicas, página web falsa, que esta también hay que tener mucho cuidado, porque es cuando le llegan a uno correitos de, el Banco de Colombia, Banco Avevillas, cualquier banco le está pidiendo que actualice sus datos. Esto de ahí no es recomendable cuando llegue así. ¿Por qué? Porque muchas veces cogen casi que la misma página,
pero el nombre de la entidad está alterado, ya sea por una coma, por un punto, por un guión, y eso hace que su información que usted actualice automáticamente llegue a las personas inescrupulosas que quieren coger su información para hacer fraudes o delitos financieros. Entonces aquí el banco hace como un pequeño gráfico y le explica a las personas, bueno, qué es el fraude como tal. ¿Listo? Esa es información que puede ser muy útil para ustedes, para que la puedan tener en cuenta dentro del análisis de los casos que van a realizar para la entrega de la actividad. Pues ahí se los comparto para que lo tengan. Y creo que ya no tenía más tips. Ahora sí, vamos a empezar con el caso de estudio, que este ya es nuestro segundo punto de la presentación de hoy. Resulta que a nivel histórico hay una empresa que es muy conocida y que se trabaja mucho cuando hablamos de ética profesional, y es Enron. Enron, ¿por qué llama tanto la atención? No es tanto porque sea de Estados Unidos, sino es por el efecto que tuvo el tema del fraude fiscal financiero que tuvieron ellos, que hasta impactó económicamente casi a nivel mundial. Como tal, Enron inició siendo una empresa, una actividad normalita a través de una administración de gasoductos dentro de los Estados Unidos. Es decir, ellos empezaron con un objeto social muy claro, muy transparente. Posterior a eso, amplió sus operaciones como un intermediario en contratos de futuros y derivados del gas natural. ¿Qué son esos futuros y derivados? Son coberturas financieras que se usan a través de los derivados, precisamente para poder como que apalancar un poquito la parte financiera. Es decir, las empresas lo hacen un contrato de futuros, de swaps, de forward, de opciones, para evitar de pronto futuras pérdidas por temas de cambios o por la fluctuación de la tasa de cambio de la moneda o por cambios de la economía. Entonces, en este caso, Enron entró a ser como ese intermediario entre la construcción y operación de gasoductos y la planta de energía por todo el mundo prácticamente. Después de ahí, Enron creó lazos con la clase política estadounidense y a la vez otorgó enormes contribuciones financieras a las campañas electorales de George Bush y de la vicepresidente Dick Cheney. Es decir, empezó siendo una empresa con un objeto social claro que contribuía a la economía estadounidense y fue creciendo y fue abriendo como su mercado y sus contactos. En el año 1985 se crean dos empresas, o se unieron más bien estas dos empresas para crear Enron. Estas dos empresas, ¿quiénes fueron? Gas Natural de Houston y Internot de Omaha. Sí. En 1986, Kenneth Light, director natural de Houston, es nombrado presidente y consejero delegado de Enron. Estos son como los antecedentes que nos da a conocer un poquito la historia de antes de que ocurriera lo que ocurrió con esta empresa. En 1994, Enron pone en marcha sus operaciones en el comercio de electricidad de Estados Unidos. Al año siguiente empieza a cotizar en mercados europeos de la energía, es decir, entró a la bolsa de valores. En el 96, Jeffrey Skilling se convierte en presidente y director de operaciones de Enron. En el 1999, Enron entra en el mercado de la banda ancha, siendo la desregularización de la industria de las comunicaciones su próxima mina de oro. La apuesta no resultó y despertó sospechas en la industria, es decir, empezó a abrir como un nuevo mercado y como que la cosa ya empezó a generar ciertas dudas en la economía porque ya no iba viéndose como con un buen horizonte. En el año 2001, Jeffrey Skilling toma las riendas como director general de Enron y Lai sigue como presidente. Estas dos son las personas que están como más involucradas. Un tiempo después, un analista de renta variable comenzó a cuestionar la contabilidad de Enron, es decir, una persona, recordemos que los estados financieros de las empresas son públicos, entonces alguien empezó como a revisar y dijo, no, acá pasa algo. Acá todos estos números tan bonitos, esto no es tan cierto. Entonces, ¿qué pudieron descubrir?
que la compañía creó una serie de movimientos financieros aparentemente externos que le permitieron ocultar pérdidas y mantener su cotización en la bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de los resultados, los directivos eran conscientes de que la empresa no iba bien, que estaba teniendo pérdidas, pero como ya estaba cotizando en la bolsa, recordemos que en la bolsa se mueve mucho por la especulación. ¿Y qué es este tema de la especulación? Que si de pronto en el mercado hay algo de que conlleve a una duda, a una desconfianza, lo que hace es que automáticamente la acción se desploma por completo. Entonces, para evitar que se desplomara esa acción, que ellos hicieron, incorporar movimientos financieros que supuestamente eran reales, pero que resultaron ser falsos. ¿Para qué? Para mostrar unas supuestas utilidades que no eran ciertas. Esta manipulación financiera les permitía dar una imagen mejorada de la verdadera situación económica y financiera de las actividades de la empresa. Lo que hablábamos hace un momento cuando veíamos lo del fraude financiero. Ellos aparentaban o querían hacerles entender a la gente que supuestamente iban por buen camino y resultó que estaban ya en pérdidas. ¿Esto a qué conlleva? Que en la bolsa de valores muchas personas, incluso nosotros, las personas naturales, podemos invertir. Y podemos tener nuestros ahorros y decir, oh, si esta empresa aparentemente está bien, dice que tiene utilidades, que su acción está subiendo, pues yo me voy por esa empresa que es la que me promete mejores resultados. Pero mira el riesgo que tenían las personas que estaban invirtiendo ahí, que estaban invirtiendo en una empresa que no estaba mostrando la realidad económica. Skilling, que en su momento ya era el presidente, aseguraba a los inversores, o sea, supuestamente les decía a todo el mundo que todo estaba bien a pesar de los crecientes pérdidas de utilidades, o sea, sí ya empezó como a reconocer que tenían algunas pérdidas. Y de un momento a otro el señor renunció, lo que conllevó pues a que colapsara mucho más el tema. Y en el Wall Street los libros de la compañía empiezan a identificarse que estaban incompletos. En el mes de octubre de ese año, Enron informa que exageró sus ganancias. ¿Durante cuántos años? Durante el 97 al 2000, es decir, ya se vio descubierto, ya no tuvo de otra forma, ya no sabían ni siquiera cómo mostrar supuestas ganancias, entonces él simplemente salió y dijo, sí, desde el año 97 hasta el 2000, o sea, durante 4 años, estuvimos mostrando ganancias que no eran ciertas. ¿Ciertas por cuánto valor? Por 580 millones de dólares. Y un cargo de 1.000 millones destinados en parte a cubrir alrededor de 500 millones de dólares de pérdidas. O sea, estaba completamente en la bancarrota. En el año 2001, un año después, Enron se declara en bancarrota, cosa que lo hubiera podido hacer en el 97 para evitar tanto desastre, siendo la compañía de mayor fracaso empresarial en la historia de los Estados Unidos. Las acciones de Enron se cotizan a $1 por acción por debajo de 80 dólares a principio del 2001, dejando a 20.000 personas sin trabajo y con 2.000 millones de dólares en pérdidas de pensiones y jubilaciones no pagadas. Entonces, ¿qué pasó? Supuestamente, y eso pasó casi que de un día para otro. Un día la acción estaba valiendo 80 dólares y al día siguiente ya valía 0,32. O sea, las pobres personas que compraron a 80 creyendo que la empresa estaba mejor, o las que compraron a 50 o a 40 simplemente se quedaron sin nada. Y aquí habían inversiones de todos lados, porque estaba a través de la bolsa. Incluso habían personas jubiladas que fueron la mayor cantidad de personas que fueron afectadas, que tenían sus recursos, y pues realmente ahí estaba todos sus recursos invertidos, quedaron con esas pérdidas. ¿Quiénes fueron los principales responsables de ese delito o de todo lo que ocurrió con esta empresa? Tenemos a Kenneth Lay, que es el expresidente y director ejecutivo de Enron, a Andrew Foster, que es el director de finanzas principal sospechoso de los fraudulentas maniobras contables, y Joseph Berardino, que era el director ejecutivo. Aquí, ¿qué tipo de fraudes o qué tipo de delitos financieros podemos observar? Primero ocurrió fraude.
que fue engaños casi que por 5 años a la gente, haciéndole creer que supuestamente tenían ganancias, que la empresa iba bien y resultó que no. Hubo prácticas ilegales porque se maquillaron los estados financieros, se incluyó información que no era. Y pues maquillaje a los estados financieros, que ya lo habíamos visto. ¿Quiénes más tienen injerencia entre esto que ocurrió? Está David Duncan, que es el jefe auditor de la consultora Andersen, culpado de ocultar la situación real de Enron. ¿Qué ocurrió dentro de toda la historia? Que de pronto los invito a que ustedes lo busquen por la web, hay muchos videos, incluso hay casi una película de todo este desastre económico que pasó, que lamentablemente la firma de auditoría Andersen ocultó información. No se sabe si lo hizo con o sin intención, pero la firma no hizo pues su trabajo. Se supone que el auditor es el responsable de entrar y de mirar y de verificar que toda la información sea clara, que la empresa esté actuando bien. Resultó que dentro de la investigación descubrieron a la firma eliminando evidencias de auditoría, cosa que le costó muchísima plata en una sanción que le sacaron, más de 230.000 millones de pesos. ¿Por qué la sanción? Precisamente porque ocultó información y porque destruyó la evidencia. Es decir, que eso da a entender que la firma conocía de la situación y en vez de reportarla, lo que hizo fue cubrirla. Está Silford Baxter, vicepresidente de Enron, y Dicken Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos y director del Grupo de la Tarea sobre Políticas Energéticas del Gobierno. A nivel de consecuencias, en resumen, Enron dejó 31.800 millones de dólares en deudas. Los empleados vieron esfumados sus ahorros de toda su vida, ya que muchas veces Enron les pagaba en acciones. Es decir, que en vez de pagarles sus cesantías, su prima, bueno, todo lo que tenían derecho, les decían, no, tranquilos, yo les hago un intercambio. En vez de pagarles eso, los hago propietarios de la empresa, pero resulta que la empresa llegó a bancarrota, o sea que ellos también perdieron todo. Los accionistas vieron esfumados sus acciones, pasando de un valor de $85 a $0,32 de un día para otro el valor de la acción. Debido a que la empresa alcanzaba directa o indirectamente a más de 40 países con otras empresas, contagió negativamente a los mercados energéticos mundiales. Y también el fraude tuvo efecto, afectó la imagen de Andersen, de la firma, una de las firmas más importantes de la auditoría contable. ¿Por qué la afectó? Porque pues ella resultó sancionada como consecuencia de esta situación. Este era el caso que les quería compartir. También les voy a enviar este otro. Este es otro caso. Este es un texto, perdón. Es una investigación que se hizo sobre otros casos que hay. Enron no es el único. Están los 5 casos que ustedes tienen de estudio para el tema para el paso 5. Y hay otros casos más que sería muy importante que ustedes los leyeran, los conocieran y de esa forma pudieran hacer un muy buen análisis de todo eso, de toda esta información. Y hasta aquí es, chicos, nuevamente pedirles el favor, no olviden la parte de la asistencia, les vuelvo a compartir el link por si acaso y les pido que por favor me con la evaluación del CIPAS. Es muy importante para nosotros conocer su opinión. Acá está. Entonces, para que por favor ingresen, nos cuenten si les gustó, si no les gustó. Y dejo mi micrófono, lo voy a cerrar y les abro para que ustedes por favor me digan si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ese era el tema que les tenía preparado para el día de hoy. No sin antes decirles que muchísimas gracias por su tiempo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, chicos, con el mayor de los gustos, estamos aquí atentos para atenderles. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Puede ser por el chat, puede ser a través del audio. No hay ninguna pregunta. ¿Todo quedó claro o nada se entendió? José, David, Alexander, Marin, Joannis, Judy. Gracias, Mar. La verdad que te agradecemos mucho que nos ayudes con
con tu aporte. Ángela, Jenny, Daniela, Aida. Todo claro, bueno chicos, entonces pues por mi parte muchísimas gracias de verdad por haber participado, espero que les sirva mucho esta actividad que acabamos de realizar, que bueno, que disfruten mucho el tema número 5 porque a mí me parece que es un tema muy interesante que nos da muchas herramientas para que nosotros como profesionales también nos formemos y seamos conscientes de lo importante de evitar ese tipo de prácticas, tanto para nuestra vida profesional como para las empresas, porque todos podemos contribuir. Si nos damos cuenta, en el caso de Enron, una mala decisión y una mala dirección tuvo efecto a nivel mundial. Entonces, no podemos permitir que eso siga así, sino más bien tenemos que luchar por ser éticos y ser muy buenos profesionales. Mi profe Miriam, te dejo por si de pronto quieres decirles algo a los estudiantes. Profe Stenovic, muchísimas gracias por tu participación. No sé también si quieras decir algo. Gracias, profe, por tu exposición, muy interesante. Espero que los demás también les haya parecido tan interesante. Un abrazo y que tengan buen fin de semana. No se olviden de diligenciar la asistencia, por favor. Profe Zenobi, creo que ibas a decir algo, pero no te alcancé a escuchar. Buen día para todos y feliz fin de semana junto a sus familias. Mil gracias a ustedes por la invitación y por la importancia del tema.